Del ámbito autonómico, Podemos acusa al Principado de dar instrucciones a la empresa auditora que hizo el informe sobre las cuentas de Hitpa para que el resultado fuera favorable al Gobierno. La diputada de Podemos, Lorena Gil, ha asegurado que en el análisis de la auditoría han encontrado balances hinchados, costes no justificados y un desfase de 2,5 millones de euros en una de las obras de extensión de la fibra óptica en el occidente. Podemos va a pedir la comparecencia del director general de esta empresa pública, también la de la directora general de Industria y la de los auditores, además de las medidas que puedan tomarse en la comisión de investigación abierta en la Junta. En esta tercera auditoría, el Gobierno envía una carta diciendo que cambiaran la auditoría para que los resultados fueran favorables al Gobierno. En ella había unas orientaciones políticas. Insistimos que no es una mera subsanación de errores, incluso se trata de alegaciones.